El día de hoy hemos extrañado a los que no vinieron. Me encanta esa frase, porque a los que vinieron no los extrañamos, es la verdad. Aquí están, no podemos extrañar a los que vinieron. Vamos a empezar el día de hoy, si se escucha bien. Tengo un chiste para esta mañana, mejor me lo voy a reservar porque ustedes no quieren chistes, quieren la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. En el nombre del Señor vamos a orar y decir: gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por tu sangre derramada en esa cruz por nosotros, que ha pagado el precio tan alto que solo tú podías pagar, Señor, que era inimaginable, inconcebible por nosotros. Y aquí estamos en tus manos, Señor. Gracias siempre, Señor, por esa misericordia. Perdónanos, Señor, porque nuestra carne pesa mucho y aún nos arrastra muchas veces en esos malos pasos del pecado, Señor, pero no nos sueltas, Señor, y esa es nuestra gran confianza y nuestra gran seguridad de que tú estás ahí preservando nuestra santidad y enriqueciéndola y acrecentándola para ti, para honrarte, para glorificar tu santo nombre. Abre nuestros entendimientos el día de hoy, nuestras mentes, Señor, para crecer más en sabiduría, en el Espíritu, que comprendamos más, que nos llene más el entendimiento de tu gran obra y lo hermoso de tu perfección, Señor. Que nada has dejado al azar y en todo has resaltado la gloria de tu grandeza, Señor. Y sabemos que eres excelso, y no hay nadie más como tú. Bendícenos, danos entendimiento, sé con nuestros hermanos donde quiera que se encuentren el día de hoy. Protégeles, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos como siempre. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Esta clase va a dar la conclusión a un ciclo de clases que venimos presentando acerca de los pactos. Y ya no queremos cansarlos más. Sin embargo, les voy a hacer un énfasis. Hay un señor que tiene una gran virtud, que es un excelente maestro y es un excelente organizador de escuelas y tiene una gran academia en Estados Unidos que se llama Richard Pratt. Y este señor tiene una serie de clases acerca de los pactos, y él dice: los pactos se enseñan una vez, y en los siguientes estudios que está uno viendo Marcos, vuelve uno a hablar de los pactos, y si uno tiene bien cimentados los pactos, puede uno llegar a toda la Biblia y comprender Apocalipsis, porque los pactos de Dios han dejado realmente unas señas que siempre nos van a servir como referencia en toda la Biblia, de cómo Dios desde un principio instaló su reino hasta el último día en que venga a glorificar su nombre. Por eso es que esa clase de los pactos nos ha tomado tiempo, pero hemos querido que quede bien cimentada. No quiero hacer preguntas específicas, no quiero atacarles, pero sí decimos rápidamente: ¿cuántos pactos cimentó Dios en toda la historia? 6. Gracias, qué bueno que ya no es levantar la mano, así que nos vamos rápido. Bien, les decía que si a alguien le sirve este sentido de numerología, o alguien algún día escucha que hay una gran perfección en el diseño de Dios, bueno, este 6 corresponde al número humano, ¿verdad? A los 6 pactos que el hombre necesitaba. De alguna manera identifican al hombre con estos 6 pactos. Es nada más un extra, pero los invito a que tomen su hoja del día de hoy, y mientras yo le agradezco a Lupita que me pase el apuntador para versículos allá arriba. Gracias. Muchas gracias. Si no alcanzaron hoja tampoco, no hay mucho problema, porque todo está descrito y lo voy a explicar. Creo que en parte es un poco de recuerdo, pero vamos a hablar de esto. En esta vamos a hablar de las dinámicas de los pactos, de cómo se cumplieron. Me hicieron la observación y tenían mucha razón. Cuando hablé del pacto, el último pacto, el pacto del cumplimiento, el nuevo pacto en el que estamos con Jesús, no di extensión, no profundizamos en estos 3 puntos de las fases de ese pacto. Qué bueno que me lo señalaron, agradezco siempre sus comentarios. Vamos entonces a hablar de ellos. El último pacto tiene 3 fases, y lo dije yo simplemente a grandes rasgos, solo vamos a ver un poco más detenidamente. Primero se inicia por Cristo, se inicia por Él, por su llegada, por su muerte en la cruz. Al morir en la cruz entra la realización del gran pacto, en el cual ya no estamos bajo la pena de muerte, sino que iniciamos la vida en Él. Cuando esa obra es continuada por su resurrección, ¿recuerdan? Él resucita, Él sigue 40 días con sus discípulos, y entonces los guía, les deja las instrucciones. Esa es la segunda parte, y nosotros hacemos parte de esa segunda fase, porque la resurrección de Cristo, los apóstoles y nosotros, al llevar el Evangelio, estamos haciendo parte de esa segunda fase. Es el segundo periodo. Lo instala Él con su muerte, lo continuamos todos nosotros. Y la última es cuando se ha consumado, dice, cuando Cristo vuelva por segunda y última vez.
Así es que en esas tres partes está llevado a cabo realmente el nuevo pacto. Vean por favor en sus hojas, porque si vemos el primero, cómo está iniciada por Jesús, dice aquí, Jesús ha inaugurado la gracia sacrificándose en obediencia por los elegidos y realizando la expiación que era imposible para cualquier otro ser en el universo. No había nadie que pudiera pagar esa deuda. Y aquí está un versículo de apoyo que hace referencia. El escritor de Hebreos dice en capítulo 9, versículos 12 al 15, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Me voy a detener aquí. El lugar santísimo era aquel lugar donde nos encontrábamos con Dios realmente. Chuy la semana pasada les explicaba que había que amarrar, ¿verdad?, al representante de la tribu, al sacerdote que venía realmente a hablar con Dios y que podía morir. Lo decía Manuel también en su predicación, perdón, no sé si estoy confundido quién, pero esto es así. Así es que Jesucristo hizo el sacrificio realmente una vez y para siempre. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El versículo 15 está diciendo que había transgresiones del primer pacto. ¿Recuerdan el primer pacto, que era el pacto con Adán y Eva? Pues en otra parte de la Biblia dice que el segundo Adán vino a corregir todo aquello que había quedado mal por el primer Adán. Había caído de la gracia al hombre, pero por el segundo Adán quedó la reconciliación, vino la reconciliación. Bien, creo que esto nos deja claro que ahí fue la iniciación del nuevo pacto. Para el pueblo judío, yo he visto, me tocó ver desgraciadamente a un hermano que era antes de aquí de esta congregación, y tal vez deba decir, antes era hermano, o antes creía yo que era hermano, de esto vamos a hablar al final. Se salió y me pide amistad en mi cuenta de Facebook, que yo tenía mucho sin usar, y dice ahí, religión, y dice, el Dios de Abraham es mi Dios. Él está en el pacto de Abraham. Con esto quiero hacer la relevancia para ustedes y una conexión en que todos los pactos tenían una continuidad y apuntaban a este pacto. Este es el nuevo, este es el vigente. Y dice Dios que este es el último, porque dice que es el eterno pacto. Qué triste que se regresen al pacto de Abraham. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué esperanza? Qué tristeza. Sin embargo, hago esa nota para ustedes, que estamos no bajo el pacto de Abraham, estamos bajo este nuevo pacto. Bien, en la segunda nota que nos da el... Sí, gracias hermano. Muchas gracias, sí. De hecho, en todos los pactos se está indicando que va a venir algo más importante, algo más grande, y todos los profetas lo dijeron, así es que es una necesidad de estar ahí, pero es ceguera que nosotros no podemos resolver, ¿verdad? Sin embargo, gracias a Dios que se nos han abierto los ojos a esto. Bien, en el segundo versículo que tengo para ustedes como nota el día de hoy, en Hebreos 10, del 12 al 14, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de nosotros, ¿verdad? De los elegidos. Con una sola ofrenda. Así es que hacer sacrificios el día de hoy no tiene sentido. Estaríamos anulando el sacrificio de Jesús. En ningún sentido existe un sacrificio favorable para el día de hoy. Acepto para Dios. Eso fue entonces la iniciación de este nuevo pacto. Vamos a ver la continuación, continuada por Cristo, los apóstoles y por nosotros. No hubo duda en la iniciación. Él fue el que la vino a hacer. Se estaba esperando por siglos y llegó Él y la inició. Muy bien, es continuada por Él mismo en su resurrección, por los apóstoles y por nosotros. Vamos a ver este versículo. Antes leemos el texto que dice para ustedes: Cristo cumplió el trabajo más importante e imposible para nosotros,
Sin embargo, aunque la muerte de Cristo fue suficiente para tal obra, el propósito de Dios es que el efecto de la salvación se expanda en el mundo y logre influir en todo lo ancho del planeta. Jesucristo se sacrificó por nosotros, pero además continúa sosteniéndonos en intercesión mientras vivamos hasta que Él vuelva. Es decir, a nosotros nos está requiriendo que vayamos a llevar el Evangelio y por medio de su iglesia está agrandando su reino. Gracias, Lupita. Sí, es la continuación y es su voluntad, que seamos siervos de Él, ¿verdad? Exacto. Lo curioso es que sin aptitudes nos usa, ¿verdad? Nos capacita y nos usa. Y a veces nos damos cuenta, pero al estarnos usando nos está capacitando. Señor, yo no venía preparado, pues te estoy preparando ahorita. Eso es impresionante, ¿verdad? Así es que me dio mucho ánimo el otro día al hermano que le dije, ya es que a veces no me siento muy preparado para la predicación porque me siento un poco como que no estoy al alcance. Me dijo, pues si Dios utilizó a un burro, y pues creo que tiene razón. Pero me inspiró, así es que no se preocupe, no tengo, al contrario, le agradezco al hermano porque dije, qué bueno. No me veo en el espejo mucho las orejas porque digo, a lo mejor ya me están creciendo para como el burro, pero no me preocupe tampoco, seamos siervos de Dios, que los demás no nos importe. Está de moda, dice el pastor, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí porque no quiero meterme en política. ¿Qué creen? Que estaba yo pensando, bueno, voy a tener que hacer un dinerito extra y voy a buscar un trabajo por ahí anexo. Y escuché en el radio que decía, había un empleo en un hotel con facilidades de horarios y dije, bueno, voy a ir. Entonces fui y pedí la hoja y dije, a ver, ¿de qué se trata? ¿Hay libertad de horarios aquí? Y pues sí decía ciertos estudios ahí básicos y todo, y al final decía sexo indistinto, y dije, yo no leo. Yo soy cristiano, yo soy definido hombre, yo no soy de sexo indistinto. Entonces yo venía medio triste en la carretera y dije, prendí el radio el día de ayer y dije, bueno, a ver, ¿qué quiere el Señor con esto que haya venido yo para acá? Y luego oigo que la toma de presidencia y dije, ay, si me olvidaba, va a bajar la gasolina, ¿de qué me preocupo? ¿Para qué quiero un trabajo extra? Bueno, tener ánimo siempre hacia lo positivo. Pues les cuento, la continuación de la obra de Dios, ciertamente como dice Lupita, nos va a utilizar a todos los creyentes. No debe haber siervo pasivo, ¿no? Como que en eso no va para Dios, no hay siervos pasivos. Deberíamos realmente tomar esta palabra de Dios, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De alguna manera está hablando de esa intercesión. Tenemos nosotros que ir, y el texto de ustedes dice, los apóstoles han llevado su obra comunicando el Evangelio y formando iglesias por todo su caminar. Se nos ha dado el Espíritu Santo morando en nosotros a fin de continuar llevando el Evangelio para la extensión de su reino. Eso es. Chuy ha hecho mucho énfasis en que todos estos pactos fue la manera en que Dios vino a cimentar su reino. Él presenta su creación, presenta a los hombres que pecaron, pero no los deja perdidos. Tiene compasión por ellos, tiene misericordia y dice, no los voy a dejar desamparados. No solamente eso, voy a establecer mi reino y voy a convivir con ellos. Es hermoso cómo Dios baja a estar con nosotros y quiere que ese reino se expanda justamente a través de nosotros. Y ciertamente, como decía Lupita, aquí está la cita que estaba sugiriendo Lupita, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, ahí uno de los mandamientos, una de las obligaciones que tenemos que hacer. Es importantísimo que nosotros seamos siervos y que llevemos el Evangelio. Es importante decir que en esta segunda etapa en la que Dios va construyendo el cumplimiento de su último pacto, que es tan majestuoso, que es hermoso que lo haga por partes, así es que qué bueno que ya hubo la muerte en la cruz, qué bueno que ya estamos nosotros participando en esta segunda etapa. Pero una cosa quedó muy claro, Chuy decía la semana pasada en su clase que hubo los dos sacramentos que se instauraron por Jesús.
Y eso tenemos que tenerlos como el centro de lo que tenemos nosotros que hacer. Esta es una cosa, pero cuando está diciendo del bautismo, también recordemos que antes de morir los preparó para lo que iba a venir en la cruz y les dijo, esto significa mi carne y esto significa mi sangre que será derramada por ustedes. Y estableció ahí el sacramento y dijo, háganlo en recuerdo de esto, porque este es mi último pacto, este es mi nuevo pacto. Lo estaba señalando. Así es que estas dos cosas quedan instauradas en esta segunda fase. Tenemos que mantener eso, el bautismo, la celebración de la Santa Cena como remembranza y realmente compartir el Evangelio. Son obligaciones que tenemos. Seguimos leyendo para concluir con esta segunda fase. Dice, esa obra es continuada por nosotros quienes recibimos la gran comisión, no como una condicionante ni como un requisito para nuestra salvación, óiganlo bien, sino como obediencia en reverencia y agradecimiento. No realizamos nada por nuestras propias fuerzas, pues el trabajo de nuestra santidad y la obediencia son soportados por Cristo. Él es el que nos lleva. Él es el que nos lleva. En Él obedecemos, en Él crecemos, en Él en realidad somos llevados. Dice, esto estaba anunciado desde que Dios había prometido extender su justicia a todos los pueblos. Y vemos esta nota de Isaías, o este extracto de lo que dice Isaías, capítulo 42, versículo 1, dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así es que la voluntad de Dios es expandir su reino. Todo trabajo que nosotros hacemos en la iglesia es para el reino de Dios. Muy bien, pero sí sabemos que hay siervos que se ocupan de poner la semilla y hay quienes se ocupan de continuarla, ¿verdad? De continuar alimentándola. No en todos los casos, hay quien puede llevar a alguien desde cero y darle continuación, no todos podemos. A veces es suficiente poner la semilla. No sabemos cómo nos utilice Dios, en qué momento, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Qué bien que dice sí, es posible. Eso es lo que yo hago nada más, el acento. Gracias. Bien, entonces creo que quedó muy claro. La segunda fase somos nosotros. Aquí estamos en la segunda fase, ensanchando el reino de Dios. Eso es lo que nos corresponde. Vamos a la tercera parte. Y dice que será consumada cuando Cristo vuelva por segunda vez. Debemos entonces entender que si Cristo dijo que estaba consumado, es porque todo está bajo su mano. Dice Filipenses 1:6, que Él comenzó en vosotros la buena obra, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está diciendo hasta el día que Él vuelva, una vez, ¿verdad? Que sea la segunda venida. En el texto de ustedes dice, nosotros podemos estar seguros que un día Él volverá y traerá la consumación de las promesas del nuevo pacto, que Cristo ha pagado por nuestros pecados y ha continuado intercediendo en nuestro nombre. Nosotros podemos estar seguros que un día Él volverá y traerá la consumación de las promesas del nuevo pacto. Eso es seguro. Les decía yo en otras clases, para el pueblo judío, ellos dicen, bueno, a lo mejor este Jesús es para ustedes, los gentiles, a nosotros nos tiene que cumplir y no hemos visto el rey todavía. No hemos visto al rey, porque ellos se quedan en el penúltimo pacto, que es el pacto davídico, ¿verdad? En el pacto en el que dijo, vas a tener una dinastía en la misma descendencia de David, y ahí va a venir el rey. Y ellos están esperando que se suba al trono el rey. Y sin embargo no están comprendiendo este proceso y este cumplimiento, que el Señor es fiel. Sobre todo no entienden Filipenses, donde nos dice a lo sumo lo exaltó, ¿verdad? O sea, Él descendió y lo exaltó a lo sumo, y no lo han apreciado porque ellos lo quieren ver aquí. Ellos lo quieren ver. Sí, Manuel, muchas gracias. Y no le dan la credibilidad o el estatus del rey a Jesús todavía. Gracias, Manuel, adelante. Exacto, gracias, Manuel. Respecto a esto, en los antiguos tiempos el pueblo decía, Señor, tenemos un pueblo que nos oprime, tenemos esto que nos oprime, tenemos aquello. Isaías dice, Señor, sálvame de mi maldad, está en mí la maldad. Y él estaba reconociendo, Señor, es que no me importa quién me ataque, sálvame de mí. Y a veces no comprendemos esto. Somos nuestro principal mal, nuestro pecado nos tiene con un lastre, ¿verdad? Y no nos deja superarlo. Sin embargo, vayamos siempre al auxilio del Espíritu Santo, que el Señor está ahí con nosotros.
Y el Señor ya nos dio la mano y no nos va a soltar. Veamos esta última nota en cuanto a esto que está en Hebreos. Se pone interesante la clase, les voy a decir por qué al final, esto que sigue. Dice en Hebreos 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar